La organización World Justice Project hace un trabajo fantástico cada año, publica un estudio, el índice de derecho del índice de Estado de Derecho, donde mide el desempeño de 139 países para, pues precisamente medir cómo están en su Estado de Derecho. ¿Y cómo lo hacen? Pues miden 8 rubros que son el límite al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Bueno, no voy a hablar ahorita del tema del Estado de Derecho porque vale la pena hacer una reflexión solamente sobre el tema del Estado de Derecho, sino que me voy a ir a el segundo factor, que mide la ausencia de la corrupción, que incluye acá sobornos, influencias inapropiadas, por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos. Esto es lo que miden en este particular rubro. Bueno, mire usted, ahí le van los datos. En 2015, en medio ya del sexenio del presidente Peña Nieto, en ausencia de corrupción éramos el lugar 88 de 102 países que se midieron. En el 2016, 99 de 113 países que se midieron. 2017 y 2018 salimos en el 102 de 113, es decir, veníamos empeorando. En 2019, ya el primer año del presidente López Obrador, otra vez caímos al lugar 117 de 126. En el 2020, 121 de 128 y ahora en el 2021 en el 135 de 139. Ya en medio del gobierno del presidente López Obrador. Jorge, una de las banderas más importantes que a mí en lo personal me gustaba mucho, me sigue gustando, que es el tema del combate a la corrupción, pues de acuerdo a estos datos del World Justice Project, no solamente no hemos mejorado, sino hemos empeorado, Jorge. Esto se hace cada año desde hace tiempo. Sí. No escogieron este año para portarse especialmente mal con México. No es que hayan dicho en el 15, en el 16, en el 18, bueno, es que los mexicanos nos caen bien porque somos parte de los conservadores, PRIAN, nos cae bien el PRIAN, etcétera, etcétera. No, lo miden más o menos igual. Sí, correcto. Más o menos cada año. Segundo, lo miden más o menos igual en todos los países. Va aumentando la lista, obviamente conforme aumenta la lista, pues hay ciertos países donde los datos que se recopilan de distintas maneras, pues son más confiables, qué sé yo, en Dinamarca que en Uganda. Pues sí, porque pues llevan más años recopilando datos. Pero en términos generales, esta es una métrica confiable en el tiempo y en el espacio. No son mejores o peores con México que con otros, ni ahora que antes. Esto es lo que hay. Y bueno, en efecto, yo creo que esto corresponde a otras mediciones parecidas, por ejemplo, la percepción de corrupción, que es una métrica de Transparencia Internacional, donde tampoco le ha ido muy bien, que digamos, al gobierno de López Obrador, o las encuestas nacionales, donde cuando se pregunta, ¿cree usted que hay más corrupción, menos corrupción o la misma que antes? Ganan con mucho más o la misma. Hay un sector pequeño, 30 y pico de %, que dice que menos. Es decir, en los hechos y en la percepción, no parece que el combate a la corrupción, la bandera del sexenio en el fondo, esté funcionando. No está funcionando. Otra cosa muy distinta, y hay que subrayarlo, Leo, es que a la gente no le importe. Es decir, si la gente le tiene simpatía al presidente López Obrador por distintas razones, si combate a la corrupción o no, si aumenta o no aumenta, si Bartlett tiene casas o no tiene casas, todo eso le viene importando muy poco a la gente. Los que apoyan a López Obrador lo apoyan independientemente de sus resultados. Pero quienes sostienen que hay resultados en materia de lucha contra la corrupción, pues ahí tienen estos datos que son muy robustos. Muy robustos, sin lugar a dudas. Ahora, el presidente últimamente cuando se le pregunta sobre estas cosas, Héctor, él dice ya no hay corrupción en el Ejecutivo,
en el más alto nivel del Ejecutivo, es decir, él. Yo creo que se está dando cuenta que esto de barrer de las escaleras de arriba hacia abajo no iba a ser tan fácil como él pensaba, ¿no? Mira, yo creo que no hubo en México ningún conocedor de los problemas de la corrupción que hubiera tenido alguna esperanza en que este gobierno iba a cambiar cualitativamente eso. Yo sí, Porque, yo sí, Héctor. Perdóname, a lo mejor dime que soy ingenuo, pero yo sí creí que... Porque tú tienes un indicador que es muy bueno, es muy periodístico, es muy tajante, pero es muy simple, y es: ¿a quién han metido a la cárcel? Bueno, sí. Puedes meter a mucha gente a la cárcel sin atacar realmente el proceso que facilita o que induce la corrupción en una sociedad. Y te lo demuestran los indicadores que mencionaste al pasar de este estudio de la justicia global, porque es totalmente consistente el hecho de que ahí donde hay menos Estado de Derecho, donde hay menos capacidad, menos calidad de la justicia civil, menos calidad de la justicia criminal, menos información disponible, menor rendición de cuentas, que son todos los indicadores, por cierto, extraordinarios. Valen la pena, digamos, ponerlos como un modelo para pensar un país. Ahí donde estas cosas que son institucionales, que tienen que ver con cómo funcionan las instituciones, ahí la corrupción es sistemáticamente mayor o igual que todos los otros indicadores. Ahora que los mexicanos somos expertos en semáforos, lo que quiero decir es que cuando ves el cuadro completo de este estudio, todo México, todos los rasgos, no solo la corrupción, todos, el Estado de Derecho, todos, no hay ni uno amarillo. Digo, no hay ni uno amarillo. Todos son rojos y medio rojos. No hay un solo verde. O sea, la falta de fuerza institucional hace que la corrupción y los otros males del mal gobierno no tengan una solución. Hay una relación directa en que tengas unos policías tan malas y tengas tantos homicidios. Sí. Aparentemente no, aparentemente está el ejército a cargo. Pero si tuvieras buenos policías, como tienen las grandes ciudades de Estados Unidos, que combaten a la droga, pues no tendrías estas matachinas que tienes en México, en un montón de ciudades importantísimas de México. Bueno, pues un poco lo mismo. Mientras el presidente tuvo esta idea simple, creíble y profundamente equivocada, igual que la de abrazos y balazos, de que se barre desde arriba, no hubo ninguna gente seria que dijera: esto va a resolver nada, porque lo que necesitas arreglar son los procesos que impiden que un policía tome dinero, que un juez tome dinero, o que si lo toman, se le castigue, de preferencia con tu indicador favorito, que es que los metan tras las rejas. Entonces, lo que dice el presidente es como decir: los edificios se construyen de arriba para abajo. No, los edificios se construyen de los pilotes para arriba. Y si no tiene bien los pilotes, se va a caer o no se va a construir. Y eso es exactamente lo que le está pasando al presidente y a este gobierno con el tema de la corrupción. Pues como lo indican estos indicadores que dice muy bien Jorge, pues no están hechos a la medida de nadie, ni a favor ni en contra de nadie. Sí, no, totalmente. Ahora, yo sí pensé que el presidente iba a ser implacable en la corrupción dentro de su gobierno, que cualquier caso, atisbo de corrupción iba a ser implacable con esos presuntos corruptos dentro de su gobierno. No lo ha hecho. A mí en lo particular me ha decepcionado. Pero les quiero preguntar, porque yo a mí cuando llevo este tema a mesas, sobre todo con colegas aquí periodistas, siempre sale el tema de que, bueno, pero son menos corruptos que el gobierno de Peña, que el gobierno pasado. Seguramente es un argumento que ustedes han escuchado, ¿no? ¿Qué puede decir uno al respecto?
esto? O sea, Jorge, ¿no? Frente a ese argumento, pues yo sí creo que son menos corruptos que el gobierno de Peña, pero el gobierno de Peña rompió todos los récords, caray. No hay así como, de nuevo, mediciones, métricas muy confiables, muy robustas, que nos permitan comparar la corrupción de estos a medio camino con la corrupción de la que sabemos o de la que se habla 3 años después de la salida de Peña. La corrupción, como siempre se dice en México, es mayor en el 7º año del sexenio. Y no hemos llegado al 7º año. Cuando lleguemos vamos a ver. Primero, que eso es bien importante, porque algo que sí sabemos, las megaobras, sean la Olimpiada de 68, o tomar un ejemplo de hace muchísimo tiempo para no meternos en líos, o el Tren Maya, o el Aeropuerto de Santa Lucía, o el Transísmico, o la refinería de Dos Bocas, se prestan enormemente en México y en China a la corrupción. Si tienes una mega obra, pues vas a tener mucha corrupción. Si tienes 2, pues más. Y si tienes 4, pues vas a tener muchísima. Si lo haces sin licitaciones, lo haces sin transparencia, porque lo reservas, porque está involucrado el ejército, o está involucrado Pemex, o no sé qué. Si vas haciendo todo eso, pues cada vez es más opaco el proceso. Entonces, tienes todo para que sea corrupto, independientemente de las personas. Ahora, tienes un segundo elemento que hay que decirlo, Leo, porque si no nos estamos haciendo guajes igual que otros con la droga. Bueno, a ver, estos no habían estado, algunos jefes sí, obviamente Manuel Bartlett sí, obviamente en algún momento antes estaba Jiménez Espriu, en fin, hay algunos que sí habían estado en los gobiernos anteriores, desde los años 80, de acuerdo, ok. Pero muchos de estos no habían estado. Y la tentación es gigantesca. Muchos de estos son cuadros medios de la izquierda tradicional mexicana, que de repente tienen a su disposición millones y millones y millones de pesos. Es una tentación gigantesca. Si además resulta que empiezan a dudar si se van a quedar, porque pueden perder o porque ya perdieron algunos, hijo, pues mejor ahorita. Todos los años son de Hidalgo, y los que no, pues son de Carranza. Entonces tenemos puros años de Hidalgo y de Carranza, porque tenemos una nueva capa de la clase política mexicana que llegó al poder, para bien y para mal. Sí. Jorge, hubo movilidad social. Pero también porque es más fácil, burocráticamente. Si tú estableces como principio de operación la adjudicación directa, en lugar de la enredosa, complicada, burlable también, adjudicación por licitación, por criterios de competencia en la licitación, si tú estableces como criterio normal, fundamental de operación, la adjudicación directa, porque tú eres distinto, porque en tu gobierno no hay corrupción, lo único que estás haciendo es poniendo dinero más fácil sobre la mesa para que se lo lleve el que quiera. Eso es lo único. Entonces, sin saber en este momento de qué tamaño es, las cuentas de las adjudicaciones directas de este gobierno van a darle las 3 y las malas a todas las que hayamos conocido hasta hoy de Peña o de Calderón o del antiguo PRI. ¿Por qué? Porque hay más dinero suelto, regalado para adjudicación directa sobre la mesa. Por eso, por una razón institucional. Totalmente. No porque sean más rateros. Bueno, tiene que haber los rateros. Pero si el mecanismo es que lo puedes llevar, pues el mecanismo es que se lo van a llevar. Lugar 135 de 139 países, México, en el tema de ausencia de la corrupción. Estos son datos, ¿eh? La próxima, ya me voy a llevar una tarjetita con estos datos para que la próxima vez que me lo digan, lo saque y diga, a ver, no según el World Justice Project. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, vamos a concluir con el tema de Venezuela. Sigue ahí.
sigue ahí el señor Maduro, no pasa nada, pasan los años, van y vienen, y ahora México está como país mediador. Vamos a darle un vistazo a este tema.